Eso es algo que aunque lamentablemente no está ahí en las instrucciones, yo les sugería en ese momento en la práctica que con el comando mask declaren las subredes en particular. Esto sería mask 255.255.248.0. Cometí un error porque es, perdón, 255.248. Esa sí es una máscara 29. Fíjense, me di cuenta que cometí el error porque no me aumentó el porcentaje. Y la otra sería la network 192.168.2.0, máscara 30, es decir, 255.255.255.252. Perfecto, me detectó el porcentaje de ambas. Ahora, tenemos que declarar el vecino, que sería el neighbor, el BR4. El BR4 en su interfaz serial 001 tiene la IP 192.168.3.2. 192.168.3.2 para conectarse al Remote Autonomous System 3, ¿verdad? Listo. Algo muy similar hacemos en el BR4. Router BGP, en este caso es el sistema autónomo 3. Nos encontramos en el sistema autónomo 3 y en ese enrutador configuramos difundimos las redes internas del sistema autónomo 3. Las redes internas del sistema autónomo 3, recuerden ustedes, son precisamente la network 172.19.0.0 máscara /23, eso es 255.255.254.0. y network 172.19.2.0 máscara 255.255.252. No me subió el porcentaje. Chequemos aquí en Check Results qué puede estar ocurriendo. Esto es en el enrutador BR4. Vamos acá. Pues no nos está detectando esa parte, simplemente nos falta declarar la parte de los neighbors, pero hemos configurado de forma apropiada. Vamos a la parte de la configuración del vecino, que sería neighbor, y sería la dirección IP de la serial 00 del enrutador BR3, que corresponde a 192.168.3.1. para conectarse al sistema autónomo remoto 2. Eso sí nos subió. Se ha detectado una adyacencia. Podemos ver que aquí BGP está haciendo su trabajo al observar la tabla de enrutamiento. De hecho, fíjense lo que está ocurriendo. Estamos en el enrutador BR4 que está en el sistema autónomo 3. Él, a través de BGP enviado por BR3, debería ahora conocer qué redes hay dentro del sistema autónomo 2. De hecho, es lo que está ocurriendo, fíjense ustedes. En el sistema autónomo 3 está llegando la información de aquellas rutas dentro del sistema autónomo 2 gracias a que BGP se les está enviando. Están las rutas del sistema autónomo, las redes del sistema autónomo 2. Lo mismo debería estar ocurriendo en el sistema autónomo 2. El BR3 debería estar recibiendo del BR4 las redes internas del sistema autónomo 3. Aquí están. Estas son las redes al interior del sistema autónomo 3
que le llegan al BR3, es decir, al sistema autónomo 2, por BGP, vía BGP. Ahí está. Estamos haciéndolo bien hasta aquí. Sigamos. Luego nos pide la configuración de la parte de la redistribución de rutas. Ahora, en la parte de redistribución de rutas, la primera parte que se nos pide es que dentro del sistema autónomo 1 se pida que RIP en BR1 difunda una ruta por defecto hacia R1 con el Default Information Originate. Entonces, eso nos va a permitir que el router 1 se entere de la ruta por defecto que había aquí. Entonces nos entramos al modo de configuración global, a router RIP, y ponemos completamos con TAF el comando Default Information Originate. Enter. Lo que va a ocurrir a consecuencia de ello es que en el enrutador 1, recuerden ustedes, no había una ruta por defecto. Ahora debería asomar, fíjense. Es una ruta por defecto, pero que no nos asoma como S de static, sino de R con asterisco. Fíjense que asterisco indica que se trata de una ruta por defecto. Porque es RIP el que le está comentando, enviando esa información. Es RIP el que envía la información de que existe una ruta por defecto vía su serial 000, es decir, al salir por la serial 000 se puede encontrar una ruta por defecto. Eso es lo que está dando como resultado el comando Default Information Originate. Como consecuencia de ello, este ping de aquí, que había sido un ping desde el PC0, fíjense, hasta el server 0, aquí está, ese ping ya debería resultarnos exitoso. Entonces damos doble clic en el botón, en el pulsador que nos repite el ping, y nos dice que ahora es exitoso el ping entre el PC0 y el server 0. Es decir, ya tenemos salida al internet también desde la LAN 1. Sigamos. Se pide ahora que se configure en el sistema autónomo 2 que BR2 redistribuya a través de SPF sus rutas estáticas hacia BR3. Esto se pide que se haga usando el comando redistribute static subnets. Entonces ingresamos al BR2, al proceso router OSPF, recuerden que era el 102, y pedimos que se redistribuyan las rutas estáticas, redistribute static, incluidas las subredes. Entonces es importante ese subcomando subnets, redistribute static subnets. Noten, por favor, antes de darle enter ahí, quiero hacerles ver que esta es la tabla de enrutamiento del enrutador BR3, este de aquí. No hay rutas estáticas aquí, no hay una redistribución de rutas estáticas aún hechas hacia este enrutador BR3, pero el momento en que damos enter aquí y el enrutador BR2 empieza a hacer esa tarea, volvemos a mostrar la tabla de enrutamiento y fíjense lo que está ocurriendo. Esto es interesante de analizar. Está informándose de la existencia de esas rutas, de la ruta hacia la red 10.500 y 10.564.0, que recuerden que son las direcciones de las redes LAN 1 y LAN 2, pero no están declaradas como estáticas, sino como OSPF externas del tipo 2. Aquí está, fíjense. O de OSPF, por supuesto, y E2 externas tipo 2. Es decir, son OSPF, son rutas dentro de OSPF, pero que se detectan como externas. Externas de tipo 2. Las externas de tipo 2 son aquellas que toman en cuenta solamente la métrica externa y no suman la métrica interna. Por eso son tipo 2. Las tipo 1, que no las vamos a ver hoy, aquí en esta demostración, son aquellas que aparte de sumar la métrica hacia afuera, suman la métrica que toma el viaje hacia el interior. Entonces las externas del tipo 2, las rutas estáticas que tiene BR2 se redistribuyen hacia BR3 como SPF externas de tipo 2, fíjense. Lo importante es que las rutas están y que se puede alcanzar esa información ya. En el BR3 existe ya la información de las redes remotas, aquellas internas al enrutador, al sistema autónomo 1. Fíjense entonces, en este punto de aquí ya tenemos la existencia, el conocimiento de la existencia de aquellas redes LAN internas de la S1. Sigamos. Luego se pide que en el BR3
Se configura SPF para que redistribuya hacia dentro del sistema autónomo 2, es decir, hacia que BR3 mande hacia el BR2 las rutas que trae BGP desde afuera del sistema autónomo, es decir, desde AS3. ¿Por qué es esto? Por la siguiente razón. En BR3 existe el conocimiento de las rutas internas de la AS3 que están contadas por BGP, por supuesto que eso ocurre, pero en el BR2 no. Fíjense. En el BR2 no se tiene la menor idea de la existencia de aquellas rutas que son internas hacia la AS3. ¿Por qué ocurre esto? Porque BR3 no le está contando de esas rutas a BR2. ¿Cómo conseguir esto? Pues haciendo que aquel protocolo de enrutamiento que opera dentro del sistema autónomo 2, que es OSPF, lleve las rutas que trae BGP, desde el BR3 las lleve hacia el BR2. Esto se logra haciendo la redistribución de OSPF para las rutas BGP. Entonces, tenemos que entrarnos a router OSPF 102 dentro de OSPF, porque OSPF es el que redistribuye las rutas hacia su propio sistema autónomo. Tenemos que configurar la redistribución de rutas que trae BGP. Esto se hace con el comando. Aquí en las instrucciones se indica cuál es el comando que tenemos que poner y le vamos explicando. Redistribute. ¿Qué se quiere redistribuir? Aquello que venga de BGP. Entonces decimos, a OSPF le estamos diciendo, redistribuya BGP, lo que traiga BGP. Dentro del sistema autónomo 2, que es en el que nos encontramos en este momento. Ahora, BGP tiene una métrica distinta a la que utiliza OSPF, por lo tanto, hay que declarar una métrica para esas subredes hacia el interior de el sistema autónomo 2. Me explico. Las rutas BGP, fíjense aquí están, tienen una distancia de 20, pero esa es la distancia que BGP mide. Esa es la métrica utilizada por BGP, pero esta no es útil para OSPF porque son dos protocolos distintos. OSPF maneja valores más altos. Fíjense, OSPF está manejando valores como de 110, por ejemplo. Perdón, no era 20, perdón, quiero corregir lo anterior. Era 0 porque BGP está recibiendo sus rutas de forma inmediata, de forma directamente conectada. Por lo tanto, las declara como una distancia de 0 porque están en el sistema autónomo remoto vecino. Estos sí son valores métricos de OSPF. 110 era su distancia administrativa. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí 20, tenemos por ejemplo aquí 128, tenemos 65, son valores de costos de ruta. Pero entonces no podemos mandar con 0 hacia dentro de OSPF, entonces tenemos que dar una métrica. Lo que se recomienda es darle una métrica con un valor un poquito más alto de las redes normales. Entonces si le ponemos 150 estamos diciendo es un poco más desfavorable ir hacia esas rutas, porque claro, son rutas hacia que están externas, ¿no? Entonces tiene sentido que digamos que tengan una métrica un poquito más alta que las rutas de OSPF internas mismo, que son, por ejemplo, aquí tenemos valores de 128 y 65. Entonces, metric 150, ese, insisto, es el costo con el cual se va a declarar al interior del sistema autónomo 2 a esas rutas externas traídas por BGP. Las vamos a poner todas ellas estáticamente un costo de 150. Y subnets, el comando subnets nos permite incluir subredes. Listo. El rato que dimos enter aquí, regresamos al BR2DK. Fíjense, esta es la tabla de enrutamiento antes de ese comando. Y esta es la después. ¿Qué ha ocurrido? Que nuevamente, declaradas como externas tipo 2, ahora el enrutador BR3 le está mandando hacia BR2 aquellas rutas que está recibiendo desde afuera, en este caso desde BGP, y claro, las manda hacia el interior como
externas o SPF externas tipo 2. Pero fíjense, 172.19.00 y 172.19.20 son precisamente las rutas internas del sistema autónomo 3, las redes internas del sistema autónomo 3 que ahora ya se conocen hasta aquí. Muy bien, ahora dice, en BR3 configura ahora para que BGP redistribuya hacia el sistema autónomo 3, hasta acá, aquellas rutas que se conocen dentro del sistema autónomo 2 gracias al trabajo que ahí realiza OSPF. Es decir, hay rutas que se conocen dentro del sistema autónomo 2 gracias al trabajo que hace OSPF, ¿no es cierto? Esas tienen que ser redistribuidas hacia acá, hacia el sistema autónomo 3. Aquí hay que tomar en cuenta algo importante, y es que no es necesario redistribuir ya las rutas internas del sistema autónomo 2 como tal, porque BGP ya nos está haciendo ese trabajo, sino aquellas adicionales. ¿Cuáles son aquellas rutas adicionales que BR3 no le está enviando a BR4? Veamos la tabla de enrutamiento de BR4 para poder un poco diagnosticar esto. En el sistema autónomo 3, representado en este caso por su enrutador de borde BR4, conocemos las rutas internas, las directamente conectadas y aquella remota que EIGRP le envía, y conocemos aquellas rutas internas del sistema autónomo 2 a través del trabajo que hace BGP. Pero lo que no tenemos es cuáles son las rutas que existen dentro del sistema autónomo 1, fíjense. ¿Por qué está ocurriendo esto? La razón por la que está ocurriendo esto es que BGP no le está enviando hacia desde el BR3 hacia el BR4, no le está enviando aquellas rutas que OSPF conoce. Esto lo podemos hacer redistribuyendo las rutas de OSPF transportadas por BGP para que se envíen desde BR3 hasta BR4. Y aquí se indica el comando que hay que utilizar precisamente para hacer este trabajo. Fíjense, tenemos que poner redistribute OSPF match external 2. Ya les explico el porqué de este comando. Mientras lo digitamos les voy comentando. Sería dentro de este enrutador, nos salimos de aquí porque nos tenemos que entrar ahora al proceso router BGP2 del sistema autónomo 2, y aquí decimos a BGP le estamos diciendo redistribute, es decir, redistribuya. ¿Qué tiene que distribuir? Ahora tiene que distribuir a la información de OSPF. ¿Cuál OSPF? El del proceso 102. Pero específicamente, ¿qué rutas compaginar? Match, compagine solamente aquellas que sean del tipo external. ¿Por qué era esto? Porque no necesitamos redistribuir las rutas internas, porque ese trabajo ya nos está haciendo OSPF. Fíjense, voy a poner un signo de interrogación para que vean que ustedes podían poner external, internal. Este son otro tipo de rutas externas que no hemos revisado nosotros en clase. Pero en esencia, fijándonos en external e internal, podríamos redistribuir las internal. De hecho, si lo hacemos, va a ser redundante porque va a preferirse la información de BGP, es decir, vamos a redistribuir también las internas, pero no van a ser, esa redistribución no va a ser utilizada porque el enrutador BR4 va a confiar más en BGP que en la redistribución OSPF. Entonces sería simplemente compagine solamente aquellas externas, external. Ah, pero ¿cuál es external? Las de tipo 2. ¿Por qué las de tipo 2? Porque esas son las que queremos distribuir. Queremos redistribuir justamente estas externas de tipo 2 que ya están aquí, fíjense. Este parcito de aquí, que son las externas de tipo 2, esas son las rutas que corresponden a las redes internas del sistema autónomo 1 y todavía no hemos estado mandando hacia el BR4. Al digitar todo esto, redistribúyase. A BGP le estamos ordenando que redistribuya todo aquello de OSPF proceso 102 que tenga que ver con externas tipo 2. Damos enter aquí. Vámonos al BR4. Recuerden, esta era la tabla de enrutamiento antes y esta es la después. ¿Qué está ocurriendo? Fíjense, BGP nos está incluyendo aquí las rutas hacia el sistema autónomo 1. Ahí está,
BGP, incluyendo las rutas del sistema autónomo 1. Es decir, hasta aquí ya tenemos conocimiento pleno de las rutas que existen, inclusive acá. ¿Se fijan? Sigamos. Ahora, sigamos con las instrucciones. Dice, observe la tabla de enrutamiento del enrutador R2, que todavía no contiene rutas hacia otros sistemas autónomos. Claro que sí, vamos a verle aquí. Aquí solamente existen 2 redes conectadas, es lo único que conoce el enrutador R2. Esto se debe a que obviamente no hemos redistribuido nada hacia el interior del sistema autónomo 3. Entonces para esto tenemos que configurar en BR4 la redistribución haciendo uso de IGRP, que es el protocolo que funciona aquí adentro, para que se distribuya hacia este interior las rutas que trae, en este caso desde afuera trae BGP, ¿no es cierto? Este es un proceso, es una configuración muy interesante porque IGRP utiliza una métrica compuesta de 5 parámetros. Entonces fíjense, a medida que vamos digitando les voy explicando lo que vamos haciendo. Entonces lo que se pide que se haga es lo siguiente. Recuerden que vamos a centrarnos entonces en router e IGRP3, que es el proceso que nos va a ayudar con la redistribución. Es de IGRP. Aquí en este enrutador es de IGRP el que va a comentar la información hacia adentro, hacia el R2. No es BGP. BGP recuerden que trabaja acá afuera. Acá adentro trabaja IGRP. Entonces nos ingresamos a IGRP3 y aquí decimos, queremos redistribuir hacia el interior del sistema autónomo 3, gracias a IGRP, la información de afuera. Entonces sería redistribute. ¿Qué queremos redistribuir? La información de BGP. ¿Cuál BGP? El del sistema autónomo 3. Pero como tenemos que declarar una métrica, ese BGP trae esas rutas con informaciones, con costos que BGP maneja. Pero eso no, ese costo no tiene nada que ver con la información de métrica que utiliza IGRP. Entonces lo que nos piden justamente en las instrucciones, fíjense, y es que declaremos esas rutas redistribuidas con un ancho de banda de 500 kbps. Esto es ficticio, por supuesto. Un retardo de 1 milisegundo, una confiabilidad de 10, una carga en las rutas de 10. Una carga significa la congestión que tengan esas rutas. Todas estas son parámetros que se utilizan a criterio del administrador. Ustedes podrían utilizar otros valores inclusive, si gustan. Todo eso obviamente se hace con conocimiento de causa. Y el máximo transmission unit de 500 bytes. Entonces, el orden es el siguiente. ¿Cómo saberlo? Si ustedes no saben qué es lo que tienen que poner primero de todos estos parámetros, ponemos signo de interrogación. Me está dando error porque aquí tengo un comando, tengo unas letras cambiadas. Ahí sí. Redistribute BGP3, ponemos signo de interrogación. Y lo primero que nos pide es ingrese a la métrica. Bien, entonces, ingrese el comando metric, que es lo primero que nos pide, que es el subcomando que nos va a permitir declarar una métrica. Y el primer parámetro de esa métrica a declararse es bandwidth, ancho de banda en kilobits por segundo. Esto es importante, si queremos ingresar en kilobits por segundo, 500 kbps justamente corresponde a 500, es lo que nos está pidiendo aquí que ingresemos, fíjense. Metric 500. Luego, segundo parámetro que nos pide, delay, retardo. Y el retardo, esto es importante, en decenas de microsegundos. Si es que el retardo que tenemos que poner es 100 milisegundos, eso corresponde a 100 decenas de microsegundos era aquí, ¿perdón? Entonces si queremos ingresar un retardo de 1 milisegundo, se corresponde a 100 decenas de microsegundos. Por eso el segundo valor a ingresar es 100. Signo de interrogación para ver qué más nos pide. Confiabilidad. 255 corresponde a 100% confiable. Nosotros no estamos dando un valor tan alto, estamos dando un valor austero de confiabilidad de 10. Signo de interrogación para ver qué más nos pide. Carga o congestión. 255 es 100% congestionado, es decir, 255 es el parámetro menos favorable.
Nosotros ponemos una red, un enlace que está poco congestionado. Podríamos decir que esto es porque es un enlace casi exclusivo para esos dos enrutadores, así que no correspondería declararle una congestión muy alta. Luego nos pide que incluyamos el valor del MTU. Habíamos dicho que el MTU que vamos a utilizar es 500 bytes, justamente esa es la unidad en la que nos pide, perdón, 5000 bytes. Nos ponemos 5000. Listo. Luego de que hemos hecho esto, damos enter y tenemos ya configurada la redistribución de rutas desde el BR4 hacia el R2. Desde el BR4 hacia el R2. Esto nos permitirá que en el enrutador R2 se conozcan esas rutas externas. Entonces, esta es la tabla de enrutamiento antes y esta es la de después. Fíjense, todo lo que está hacia afuera son rutas externas. Fíjense lo que ocurre. Tenemos las rutas internas del sistema autónomo 1. Tenemos las rutas internas del sistema autónomo 2. Todas ellas aquí existentes como rutas directamente redistribuidas informadas por el protocolo EIGRP. Tenemos conocimiento de rutas externas. Pero noten, luego de todo esto dice, observe que la tabla de enrutamiento de R2 todavía no contiene rutas de redes, perdón, esto ya lo habíamos pasado. Ahora dice, pruebe el funcionamiento de la red haciendo ping entre hosts de distintos sistemas autónomos. Esto sería, tenemos que tener, borremos esto, tenemos que tener ping en teoría desde extremo a extremo, desde aquí hasta acá. Fíjense lo que acaba de ocurrir. Es exitoso un ping desde el PC3 hasta el PC0. Tenemos toda la información para cruzar completamente la red. Podríamos probar si quieren pings también desde los PCs del sistema autónomo 3 hasta el sistema autónomo 2, que también es exitoso. Ya habíamos probado desde estos PCs hasta el sistema autónomo 2, también fue exitoso, recuerden anteriormente. Ahora, finalmente pide una configuración adicional, dice, solucionemos un problema que se presenta. Observe las tablas de enrutamiento en los rutadores BR3, BR4 y R2 y percátese de que estos no existe una ruta hacia la red WAN que enlaza el sistema autónomo 1 con el 2. Esta red, de hecho, esta subred de aquí no existe en las tablas de enrutamiento del enrutador BR3, del BR4 y del BR2. Esto se debe a que la redistribución de rutas estáticas que hace OSPF aquí, para que el BR2 comente de rutas externas hacia el BR3, no está incluyendo esa subred de aquí, esa red que es una red de hecho para el BR2 directamente conectada. Entonces la solución es utilizar dentro de este enrutador BR2 proceso SPF102 un comando que permita que éste también redistribuya hacia BR3 aquellas redes directamente conectadas, que en este caso son justamente aquellas redes externas, ¿no? Hacia el BR3. El comando sería redistribute connected metric 25 subnets. Fijémonos en esto, por favor. Este enlace de aquí, recuerden, tiene la dirección 192.168.1.1. Aquí está la tabla de enrutamiento. No existe esa información en estos enrutadores. A ver, pongámoslo aquí. Sería más fácil verlo aquí. No existe la información de cómo llegar a esas redes, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es poner aquí en el enrutador BR2 router OSPF 102 redistribute fíjense, aquí está el comando connected. Si quieren aquí podemos poner el signo de interrupción para ver todo lo que se puede
redistribuir, en este caso connected. Declaramos una métrica para esa redistribución, es una métrica de 25, la vamos a declarar. Se incluye las subnets. Me faltó una n en el connected, ese es el error que nos está dando. Perfecto, fíjense, con eso alcanzamos el 100% y con eso ya tenemos esa información ahora incluida dentro de los enrutadores respectivos. Muy bien, eso es todo. Espero que les haya sido de utilidad esta demostración.